Luminaria, el brillo de las grandes ideas es un podcast sobre autores, investigaciones y libros de la Universidad de los Andes. Lo mejor de la academia en 15 minutos de charla. Conduce Josefina Marambio. Hola, soy Josefina Marambio, coordinadora editorial de Ediciones Uniandes y conductora de Luminaria, el brillo de las grandes ideas, podcast de Ediciones Uniandes. Aquí hablaremos con investigadores e investigadoras sobre sus proyectos en curso y publicaciones, para aterrizar todo lo que ocurre en la academia. Hace 100 años nació en Colombia un hombre que no solo cambiaría el rumbo de su propia existencia, sino también el de su país. Nacido en un hogar humilde en las montañas de Antioquia, Belisario Betancur forjó su destino gracias a su constancia y gran tenacidad. Pasó de acompañar a su familia en las labores del campo a estudiar y luego migrar a Bogotá para desempeñarse en diversas facetas: abogado, periodista, ministro, embajador, hasta llegar a ser presidente de la República de Colombia. Se han escrito libros sobre la presidencia de Belisario Betancur, pero ninguno había abarcado su vida hasta ahora en cada uno de estos diferentes momentos. Este año, en homenaje al centenario del natalicio del expresidente, Ediciones Uniandes, en coedición con la Universidad Pontificia Bolivariana, publica la segunda edición de Belisario Betancur, Una vida sin límite, que abarca la impresionante obra de este personaje clave en la historia de Colombia por medio de conversaciones con Carlos Caballero Argáez y Diego Pizano Salazar. Invité a Carlos para que nos cuente detalles sobre este libro, que es más que una biografía, pues también narra episodios fundamentales del siglo XX y XXI. Carlos Caballero Argáez es ingeniero civil de la Universidad de los Andes con una amplia trayectoria en el sector público. Fue ministro de Minas y Energía en el gobierno de Andrés Pastrana y también en el 2006 fue designado como el primer director de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes, donde actualmente es profesor titular. Carlos, bienvenido a Luminaria, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación, el gusto es mío. Me gustaría empezar esta conversación preguntándote por los orígenes de este proyecto, de este libro. ¿Cómo surge la idea de escribir un libro en el que el expresidente Betancur narra en primera persona su vida por medio de conversaciones? Mira, después de la presidencia del doctor Betancur, algunas personas que hemos trabajado en el gobierno, un par de exministros, más, como 13 ministros y otros funcionarios. Yo había sido asesor de la Junta Monetaria en 1984-85. Comenzamos como a reunirnos esporádicamente con el presidente Betancur, a conversar sobre lo que está pasando en el país y sobre su presidencia. Y digamos que en los últimos 20 años antes de su muerte nos reunimos como 3 o 4 veces al año. Lo invitamos a almorzar y en esas conversaciones, que se volvieron una tertulia muy agradable, él nos contaba sobre su vida. Nos contaba sobre su infancia, nos contaba sobre su educación, sobre su paso por el seminario, sobre su llegada a Medellín, cómo comenzó a escribir para artículos de prensa, sobre sus estudios en la Pontificia Bolivariana, sobre su familia y sobre su recorrido posterior. Un día yo le dije: presidente, esto que usted nos está contando, toca grabarlo, toca tenerlo escrito. Esto es muy importante porque su vida, lo que usted logró desde que nació en las montañas de Antioquia hasta que fue expresidente de la República. Me dijo: no, ya se ha escrito muchas cosas sobre mí, yo no tengo un ego muy grande. Pero finalmente un día nos llamó y nos dijo:
¿qué le parece que estuve pensando? Y sí, pero al cabo de los años. Entonces comenzamos a reunirnos con él, a conversar con él. Diego Pizarro, que había sido secretario económico de la presidencia y que era nuestro contacto con el presidente, y yo nos comenzamos a reunir con él y a grabar las conversaciones. No era una cosa que hiciéramos todos los meses, nada, sino como cada 2 meses. Las conversaciones fueron muy largas en su apartamento. Y él comenzó a interesarse vivamente en lo que nos estaba contando. Tal extremo que nosotros llegábamos, me acuerdo, por las tardes, como a las 4 de la tarde, al apartamento de él, y tenía preparado las cosas que quería decirnos, y publicaciones, cartas, cosas que él tenía. Y nos daba café, y nosotros éramos muy prudentes, y como a la 1:30 de la charla comprendíamos perfectamente que nos teníamos ya que ir. Entonces llevamos una persona de la Escuela de Gobierno para que nos ayudara a grabar y sobre todo después a transcribir, que era la parte más compleja. Fueron muchas conversaciones, muchas, porque como digo, eran esporádicas casi, eran como cada 2 meses que de golpe decíamos, bueno, sigamos con el presidente y las conversaciones. Y así lo hicimos, yo no sé, 5 años o algo más, como hasta unos 6 meses antes de su muerte, en que le dijimos, esta es una responsabilidad muy grande nuestra, presidente. Nosotros, usted no ha leído nada de esto. Nosotros necesitamos como que alguien mire eso con usted y nos dé el visto bueno, porque usted ha dicho que una cantidad de cosas y usted no los ha leído. Entonces le pidió a través mío a Conrado Zuloaga, que había sido director de la Biblioteca Nacional durante el periodo del presidente Betancur, le pidió que revisara todo el manuscrito. Entonces nos reunimos con Conrado. Él es un gran experto en García Márquez, entre otras cosas, un antioqueño maravilloso. Y entonces él revisó el manuscrito, corrigió cosas, habló con el presidente, convinieron en qué quitar, porque a veces el presidente se le ha ido la mano en ciertas cosas, palabras y cosas. Y quedó finalizado, digamos, autorizado el manuscrito. Entonces pues teníamos el tema del nombre del libro y de la carátula. Y él le puso el nombre. La primera edición se llamaba Sin Límite, porque él consideraba que su vida no había tenido límite, y él tenía un dibujo de David Mansur, y le pidió a Mansur que le hiciera unas refacciones. Y cuando ya estaba eso acordado, como al mes, de golpe se enfermó y se murió. Esa es la historia del libro. En el libro, Belisario Betancur cuenta su vida desde sus primeros años, como mencionabas hace un momento. Y es bonito porque el estilo de estas conversaciones es muy narrativo y el lector se puede imaginar efectivamente a Betancur recogiendo agua en un totumo para llevar donde los abuelos, recolectando los alimentos de la tierra, aprendiendo a leer con los arrieros a la luz de las velas, que son momentos muy lindos que se describen en la obra. Y poco a poco, las decisiones que Betancur tomó en su vida lo fueron llevando a convertirse en presidente de Colombia. ¿Cuál fue el punto de quiebre en la vida de Belisario Betancur que lo llevó a convertirse en un personaje clave en la historia del país? Yo creo que después de sus estudios, que fueron difíciles porque requirió una beca general en sus estudios, el bachillerato y en la universidad requirió siempre ayuda porque no tenía el dinero para financiarse. Después de sus estudios, después de que había comenzado a escribir columnas en los periódicos en Medellín, que muchas veces sus amigos le abrieron espacio para que pudiera producir esas columnas, porque eran a ellos a los que les habían contratado el periódico para hacer las columnas, pero le abrieron un espacio. Trabajó también en la Asamblea de Antioquia y comenzó, digamos, con la idea de poner su oficina en Medellín, pero le ofrecieron, y es un cuento muy interesante, le ofrecieron irse para Bogotá a trabajar en la revista Semana. Entonces, el punto fundamental del presidente Betancur fue, él se fue a Bogotá a buscar destino, a hacerse su destino. Fue una decisión muy inteligente, audaz. Ya estaba casado, tenía su hija mayor, a Beatriz, y decidió, del ofrecimiento que le hicieron, venirse para Bogotá. Yo creo que ese fue un punto de quiebre fundamental por lo que él decía, porque su viaje a Bogotá era para hacerse su destino. Si él comprendió que no se podía quedar en Medellín por más de que lo admiraran y lo apreciaran, porque tenía que forjarse su destino. Ese fue el punto crítico, y la manera como entró a Semana y la manera como conoció después el presidente Laureano Gómez muestran que comenzó
a forjar su destino. Con mucha determinación, ¿no? Lo tenía claro hacia dónde iba. Audacia, ¿no? Audacia, y dentro de cierta comprensión de que él era un hijo de la montaña, que era de padres humildes y que no le era fácil interactuar en Bogotá. Pero gracias a su inteligencia, a sus conocimientos, a su capacidad para escribir, a lo que había acumulado en Antioquia, en los colegios, con los arrieros, en la pontificia, con sus amigos, lo que desarrolló fue una enorme capacidad periodística, que fue lo que primero que todo le abrió el camino en Bogotá. Pasemos entonces ahora al periodo como presidente, que fue entre los años 1982 y 1986. En esos años, Bethancourt vivió muchos cambios, situaciones difíciles. ¿Qué cuenta el expresidente sobre ese periodo? ¿Qué podrías destacar? Bethancourt en la presidencia fue el hombre de las dificultades. Sí, pues hizo como 3 o 4 campañas presidenciales, la última, la del año 82, muy exitosa también gracias a él. Sí, que muchas veces iba en contravía de sus asesores y de la publicidad, porque él obviamente tenía un entendimiento y una conexión con la gente, una conexión popular por sus orígenes. Sí, él entendía al pueblo, pero naturalmente cuando entró a la presidencia le comenzaron a llover las dificultades. Una primera dificultad fue que a los 10 días de haber entrado a la presidencia, México dijo que no puede pagar la deuda externa y se desató en América Latina la crisis de la deuda externa latinoamericana, y sus promesas y las cosas que él había ofrecido durante la campaña no las podía realizar. Lo segundo fue que después le vino el terremoto de Popayán, sí, que fue una cosa absolutamente terrible, y él estuvo personalmente al frente de ese tema tan terrible. Y naturalmente después Palacio de Justicia, y finalmente la tragedia de Armero, que fue absolutamente devastadora. Yo le pregunté varias veces, bueno, presidente, ¿usted por qué podía aguantar todo eso? Porque nosotros, le cuento una pequeña anécdota, entre Armero y el Palacio de Justicia tuvimos una reunión el domingo. Las 2 fechas terribles fueron miércoles y el otro miércoles. Y el domingo tuvimos una reunión para hablar sobre temas económicos, porque se ha subido el precio del café. Sí, afortunadamente la única buena noticia que había era que el precio del café había subido. Cuando terminó la reunión, yo le dije a mi colega de la Junta Monetaria que yo creía que el presidente no podía aguantar más. Yo le había visto el semblante, le había visto el color de las manos, y dije, ¿viste que el presidente está realmente afectado por lo que le está pasando? Que íbamos a pensar que a los 3 días venía el Palacio de Justicia. Y entonces le pregunté a usted, ¿por qué aguantó tanto, presidente? ¿Por qué aguantó tantas dificultades, tantos problemas? Y me dijo, porque yo estaba acostumbrado. Yo estaba acostumbrado desde mi infancia, desde los problemas para conseguir la comida, desde Amagá, desde el seminario, yo dormía en las bancas en el parque frente a la Bolivariana porque no tenía dónde dormir en Medellín, hasta que se dieron cuenta de lo que me estaba pasando y me dieron una beca para dormir en la Pontificia, junto a la biblioteca, afortunadamente. Entonces, fue el hombre de las dificultades. Me salté, por ejemplo, el asesinato del ministro de Justicia, de Rodrigo Lara, en 1983. Todo eso que le pasó a Belisario, pues los presidentes en general en Colombia no la tienen fácil, pero a Belisario se le acumularon las dificultades. Entonces, son muchos los hitos de su gobierno complicados, no solamente el Palacio de Justicia. Y él las afrontó con valor y un coraje realmente impresionante. Sí, aquí quisiera como destacar algo que mencionan en el libro, que el mismo Belisario pensaba si su vida era ficción o realidad, ¿no? Porque pues tantas cosas impresionantes desde lo positivo hasta lo más difícil. Sí, muchas veces el presidente, cuando nos estaba contando esas cosas, pues las anécdotas y el recorrido de la historia, de golpe nos decía, yo francamente no sé si me estoy inventando esto o si realmente lo viví, ¿sí? Y al final, cuando le puso el nombre al libro, Sin Límite, precisamente fue un poco por eso. Ahora, el presidente, usted dice que es muy agradable la lectura por la creatividad del presidente, por lo que cuenta sobre todos los temas. El presidente tenía una gran imaginación. Hay un cuento muy lindo ahí en su infancia, que fue cuando lo llevaron a Puerto Berrío, porque se ganó un concurso, un premio o algo así, y fue a dar de 7 a 8 años a Puerto Berrío, y ahí embarcaban el café que salía para exportación, y se iba para Alemania.
Entonces el presidente dijo, yo en ese momento viajé a Alemania, yo me imaginé que iba en ese barco y que me iba para Alemania y que conocía Alemania, pero tenía 7, 8 años, ¿sí? O sea que una imaginación y una creatividad espectacular, espectacular. Carlos, ya para finalizar, quisiera que destacaras el legado que deja Belisario Betancur, no solo durante su presidencia, sino como hombre íntegro en todas las facetas a lo largo de su vida. Yo creo que la vida del presidente Betancur lo que muestra es que a base de educación, de perseverancia, de tenacidad, de saber, por ejemplo, desde muy pequeño que lo más importante era el conocimiento, que a pesar de que no tuvieran recursos, de que les costara trabajo conseguir la comida, la plata, lo más importante era el conocimiento. Y entonces él se dedicó a educarse, a aprender, a leer. Ese cuento de la biblioteca de la Bolivariana es maravilloso. Dormía frente a la biblioteca y que se había, no me acuerdo el término que usaba, pero algo así como me sorbí todos los libros de la biblioteca. Yo creo que lo que muestra eso es que tenacidad, persistencia, educación, sentido de buscar el destino, una magnífica relación personal con todo el mundo, porque Belisario trataba bien a una persona de cualquier origen social y económico. Sí, y eso fue su gran aporte. Es un cuento muy interesante de él cuando dice, cuando llegué a Bogotá me trataron de meter en el Club Caldas y en el Club Antioquia, de que yo fuera el presidente, pero le dije, no, hay que meterse en infiltrarse. Yo le decía, usted es un infiltrado, presidente, en la sociedad bogotana, entenderla y surgir, y así lo hizo. Y después, más lindo de todo, después de su carrera de presidente, ¿no? ¿Cómo llega a ser asesor del Papa en la Academia Pontificia? Sí, ya como expresidente. Es decir, la tenacidad, la audacia, la inteligencia, el conocimiento muestran que cualquier persona en Colombia puede llegar a lo más alto a base de educación y de conocimiento y de tenacidad. Se nos está acabando el tiempo, creo que hay muchos otros aspectos en los que me gustaría profundizar, pero dejémosle ahí la curiosidad a los lectores para que se animen a buscar el libro Belisario Betancur, Una vida sin límite, que está disponible en las principales librerías de Colombia y también en digital en nuestra página web ediciones.uniandes.edu.co. Podemos seguir esta conversación en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentran como @ediciones.uniandes y en X o Twitter como ed_uniandes. Este es el último capítulo de esta segunda temporada de Luminaria y quisiera agradecer a todo el equipo que hace posible esta producción. A Víctor Ogliastri, director de la emisora del Instituto Caro y Cuervo, a Santiago Cortés, productor general de la emisora del Instituto Caro y Cuervo, y a María Victoria González, coordinadora de divulgación de Ediciones Uniandes. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Súper encantado. Hasta pronto.